¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa. Nos acompaña como siempre nuestro amigo Rodrigo Ortiz en primera emisión del mes de mayo, martes 3 de mayo. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Muy buenos días, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues platícanos cómo se están comportando los mercados. Fue una semana que ha sido de muchas sorpresas y pareciera que lo que en algún momento comentamos aquí, las tecnológicas se están desinflando. Así es, estimado. Ha sido una semana tremenda, pero no solo una semana, un mes tremendo, el mes de abril, estimado. Peor mes desde abril del 2020. 2 años y es el peor mes. El Nasdaq, las tecnológicas, como lo dices, bajaron en el mes más del 13%, amor, estimado, casi 14% es la baja que tienen las tecnológicas en el mercado. Impresionante. Después el Standard & Poor's tiene una baja cercana al 6%, mientras que el Dow Jones baja 4.91%. Todo esto en el mes de abril, estimado. O sea, una baja tremenda en el mercado, que las mismas tecnológicas, que sean las que más pierden, lo resienten. También esto tiene parte de esta baja tan fuerte que hubo de las tecnológicas fue por sus reportes trimestrales. La gran mayoría de las tecnológicas de mayor peso reportaron la última semana de abril, lo que hizo una reacción en cadena del mercado. De por sí el mes de abril no venía siendo bueno, y con estos reportes trimestrales que salen terminan por empeorarlo, terminan por llevarlo a la baja, una baja tremenda, aunado a las expectativas que hay de la reunión de la FED, que es el día de mañana, el anuncio de política monetaria, lo que pueda pasar. Vamos a platicarlo más adelante. Nuevos confinamientos en China, también los vamos a detallar más adelante. Entonces, la cuestión económica no está de la mejor manera. Una noticia que tenemos a profundizar más adelante, una reducción en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Decrecieron los Estados Unidos, estimado. Entonces, abril simplemente cerró con noticias malas, incertidumbre, y esto, los reportes trimestrales, vamos a profundizarlos. Tenemos varios, tenemos Google, Amazon, Microsoft, PayPal, Apple, Facebook. Tú me dices con cuál quieres empezar, estimado, pero el cierre en abril fue tremendo, y ahorita vamos a contar qué pasó con cada una de estas y cómo influyeron a la caída del mercado, estimado. Sí, me llama mucho la atención, estimado, las tecnológicas en general. Hablando de Google, hablando de Apple, creo que están siendo víctimas de lo que fue el regreso a la normalidad, podemos decirlo así, que sabíamos que durante la pandemia estuvieron infladas. Y por segunda parte, estimado, creo que también la crisis en la cadena de suministros que se está dando también forma parte de esta situación que están viviendo las empresas en cuanto a sus utilidades y los reportes que están presentando en este primer arranque del año, de este primer trimestre. Así es, estimado, lo dices perfectamente. Vámonos por partes y le das al clavo, estimado, es la verdad. Se abre esta parte de que la economía empieza a normalizarse, la gente empieza a salir, la gente empieza a hacer sus actividades normales. Entonces, por ejemplo, Alphabet está... YouTube, Alphabet, que es Google, tienen una baja en las utilidades de YouTube por la cuestión de que los usuarios pues están saliendo, ya no están tan metidos en YouTube como fue en otro momento. Entonces las utilidades ahí se van, parte de lo que Alphabet le pega, que es Google, es por YouTube, que no produjo tanto. Incluso pues YouTube había sacado una estrategia de shorts tipo TikTok para competirle, cuestión que no le está funcionando, porque al final
donde YouTube está monetizando son los videos largos de 10 a 20 minutos por la cantidad de comerciales que puede meter en estos videos, cosa que en los shorts casi no pasa. Entonces empezamos por ahí. Amazon, otra que también muy mal resultado trimestral. ¿Qué pasó? Pues la gente ya está saliendo, las compras en línea ya no son tan abundantes como lo fueron en la pandemia, que fue lo que paró las acciones de Amazon al cielo, y entonces ahora la gente está saliendo a comprar nuevamente. Pues Amazon tuvo una baja tremenda, se espera que se normalice para el tercer trimestre, cuando la gente ya estaba saliendo en el tercer trimestre de 2021, ya salía más, entonces se espera que ahí se normalice la cuestión con Amazon, pero pues ahí está lo que decíamos, ¿no? La pandemia los benefició. Ahora regresando al mundo normal o más normal, no puedo mantener este ritmo de crecimiento. Microsoft fue de los que tuvo buen resultado trimestral, estimado, pero la misma baja del mercado lo jaló. Y por ejemplo, Microsoft, que es una empresa sumamente buena en estos tiempos de inflación, porque al final todo el mundo va a seguir pagando las paqueterías de Office y todo lo que Microsoft vende, porque son servicios de los cuales o los pagas, y aumentó su precio, entonces el mercado no le gustó, obviamente se molestó y le da una baja en el precio, pero al final, en estos tiempos inflacionarios, pues Microsoft puede subir su precio cuanto sea, la mayoría de sus costos son fijos, no son variables, entonces no va a tener ahí un cambio de utilidad, al contrario, pues lo va a mantener, por eso es muy buena, pero pues al mercado no le gustó la decisión de subir el precio por la misma inflación y lo castigan. PayPal aumentaron las transacciones, entonces va mejorando su estatus después de que se separara de eBay, que la gran mayoría de sus transacciones eran por medios de eBay, ya no, pero va cambiando su estrategia, ya no están buscando tantos nuevos usuarios, están buscando que los usuarios actuales hagan más transacciones, que es donde ellos al final ganan, entonces están cambiando su estrategia, después de una caída tan fuerte que tuvieron del reporte trimestral de cierre de año. Esto es un alivio, o sea, fue un buen reporte trimestral, recuperan parte de la caída, no todo, y hay buenas proyecciones hacia PayPal, pero pues ha tenido una caída brutal en el año. Entonces, PayPal tiene buenas expectativas de aquí a un año, los analistas lo dicen, pero pues vamos a ver si las cumple. Apple fue el que se afectó por la cadena de suministros, buen reporte trimestral, pero pone, no esperamos vender tantos iPhones por las fábricas en China cerradas y la cadena de suministro rota, no vamos a poder producir tanto, por lo cual no vamos a poder vender tanto. Entonces, otra empresa afectada por pandemia, por cadena de suministros, Apple, y va a la baja. Y por último, Meta, que también reportó. Meta hizo fiesta porque tuvo un aumento del 19% después de dar su reporte trimestral, ya que a diferencia del reporte trimestral de cierre de año que aquí platicamos, donde sus usuarios estaban yendo a la baja, vuelven a tener un alza en los usuarios y una alza mayor a la esperada. Entonces el mercado se vuelve loco, la sube 19% en un día, pero para que vean qué tan malo fue abril, que ni con esa subida del 19% Meta se salva, porque al final en el mes Meta bajó 9.8% en abril, estimado. Así están las caídas del mercado, así está el mercado comportándose actualmente, movimientos abruptos, y para cerrar de cómo está, aquí, saqué una comparativa al domingo, estimado, donde el Standard & Poor's, que llega a ser el índice de referencia, traía una baja en el año del 8%. Alphabet, o sea, Google, trae una baja del 18%. Disney, una baja del 26%. Y eso que Disney se ve beneficiado por los dos lados, por su canal de películas, como si ya no hay pandemia, por sus parques, pero ni eso los ha salvado y trae una baja en el año del 26%. Facebook trae una baja del 34%. Y Netflix, la más golpeada con el regreso a la normalidad, 67% de baja en el año, estimado. O sea, si nos vamos a la referencia que es el Standard & Poor's, que es menos 8%, los resultados han sido fatales en el año para las tecnológicas, cosa a esperarse por la misma
misma cuestión de que la pandemia está terminando y entonces todos sus beneficios que tuvieron pues ya no los están manteniendo, pero el golpe ha sido brutal, estimado, brutal. Sí, estimado, creo que el impacto que tuvo, así como fue un impacto para la economía y para muchas empresas que sufrieron el encierro, las tecnológicas se beneficiaron, pero ahora está la inversa. O sea, la vida vuelve a su estatus normal, si lo podemos decir así, en gran parte del mundo. Algunas herramientas que ofrecían estas tecnológicas, algunas soluciones de interconectividad para trabajo a distancia ya no son necesarias. En algunos casos ya las empresas han vuelto nuevamente a laborar de manera cotidiana, de manera normal, o posiblemente con una combinación con el trabajo a distancia y el trabajo en oficina. Pero al final de cuentas es un golpe a las tecnológicas porque iba a ser momentáneo ese boom que tuvieron. Lo dijimos aquí, en algún momento esa pequeña burbuja de las tecnológicas va a reventar, no se va a mantener y lo estamos viendo ya con resultados de un ajuste que se está dando acorde ahora sí a la realidad. Los precios en el mercado están siendo acorde a la realidad del mercado, estimado. Y pasando al PIB de los Estados Unidos, pues se reporta en el primer trimestre una caída en el Producto Interno Bruto, estimado, un retroceso en el crecimiento de la economía. En el PIB de los Estados Unidos, ahora de año a año, en el primer trimestre, el crecimiento no se está dando. Al final, Joe Biden ahí no está dando, pues, criticando, y al final su país no está y todavía se está irlo en su propio país, generar confianza, generar desarrollo. Y entonces es ahí donde tiene que ver una decisión por parte de los Estados Unidos, pero no fue bueno. También están golpeados todavía por la cadena de suministros, que no les están llegando materias primas y demás para producir, la pandemia y todo, pero pues esperamos un crecimiento más fuerte y al final no lo están teniendo. O sea, el año comparativo no es tan complicado y aún así no están llegando a números extraordinarios. Pues esto nos lleva a una recuperación post pandemia mucho más lenta y mucho más tardada para llegar a esos niveles previos a la pandemia que anteriormente teníamos, estimado. Sí, lo que me llama mucho la atención, estimado, creo que esto va muy ligado a las políticas que está implementando Joe Biden, sumado a la guerra, porque me llama la atención que en México hay un buen reporte del Producto Interno, o sea, reporta crecimiento, que no es muy alto, pero reporta crecimiento, y ver a Estados Unidos, que es un socio comercial importante, que está en retroceso. Yo quisiera pensar que los efectos que está teniendo sobre los conflictos a nivel internacional, principalmente lo que es con Rusia y Ucrania, y este empecinamiento de Estados Unidos de querer pelearse de manera indirecta con Rusia y con China, está cobrando su efecto en la economía, estimada. Y creo que esto a los votantes no les va a gustar, y obviamente esto va a ser una arma fuerte para los contrincantes, y que el único contrincante que ahorita tienen los demócratas es Donald Trump, estimado. No hay otro contrincante que los republicanos vayan a lanzar a pelear en el 2024 que Donald Trump, porque incluso lo están utilizando como imagen para algunos candidatos republicanos en algunos estados donde hay elecciones locales, para que vaya y para que impulse sus campañas. Entonces, Donald Trump lo vamos a ver en las boletas en el 2024, y seguramente su discurso será: se los dije, este hombre nos va a llevar a una situación complicada en la economía, porque su discurso siempre fue muy nacionalista y muy defensor de la economía de los Estados Unidos, traer nuevamente las empresas que estaban en el extranjero a su país, y que eso haría crecer la economía. Los números lo demostraron, incluso antes de que iniciara la pandemia, los números para Estados Unidos eran buenos. Donald Trump tenía una buena estrategia, y con Joe Biden pues parece que no es así, estimado, y les va a pasar la factura en las elecciones.
Así es, estimado, totalmente correcto. Este, Donald Trump al final volteó a ver a la economía, buscó el desarrollo, afectó otras partes, no lo vamos a negar, pero hablando de temas estrictamente económicos, Donald Trump buscaba ese crecimiento, buscaba ese desarrollo del país, hizo todo para que creciera y lo consiguió grandes números de crecimiento, logró inversiones, logró todo, como decimos, afectó otras áreas, eso que ni qué, pero hablando respectivamente económico, cosa que Joe Biden no ha logrado, no ha logrado dar esa confianza, no ha logrado crear inversión, no ha logrado terminar por estallar y echar a andar la maquinaria económica de los Estados Unidos. Incluso ahora que la Reserva Federal prevé recortar la compra de bonos, hay que ver este dinero en circulación que sale, cómo afecta, porque al final pues se retira dinero, lo cual pues, puede llevar a que dejen de crecer, pero ahora sí que con la inflación tan elevada que tienen, pues se les puede venir una cosa tremenda donde la inflación está muy elevada, pero al final del año no logran un crecimiento del PIB, entonces tienen un retroceso todavía mucho mayor así a como van ahorita, estimado. Sí, es una situación compleja. Ver un segundo trimestre que puedan tener eh, un retroceso en la economía en los Estados Unidos, ya va a sonar las alarmas de la recesión, estimado, y creo que yo, a un punto de vista muy claro, yo creo que lo que está sucediendo con Ucrania, con Rusia, creo que Estados Unidos está sumamente empecinado con continuar con esa insistencia en querer intervenir con estos dos países, o bueno, más bien con Ucrania, defenderlo, pero entre esa defensa con sanciones económicas se están volviendo contraproducentes, estimados, no solamente en Estados Unidos, también en Europa. La semana pasada veíamos cómo países como Bulgaria se negaron a pagar el gas ruso con rublos y Rusia le cerró la llave del gas al país y no tuvo más que aceptar que pagar sus pedidos de gas con rublos. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cómo la economía, esta verdadera guerra económica que se está dando en estas partes del mundo, en Europa principalmente, trae efectos obviamente multiplicadores negativos y al final los países de Europa que se dicen defensores de Ucrania, embargando entre comillas a Rusia, están siendo totalmente víctimas de esas políticas que al final ni siquiera son de ellos, estimado. Son por una agenda que tiene Estados Unidos y que está llegando también los efectos a los Estados Unidos con la inflación. O sea, la gente lo notas en redes sociales, en las páginas de noticias de Estados Unidos, donde la gente está molesta, está enojada, muchos pronuncian a Donald Trump, otros dicen que entonces para qué votaron por Joe Biden si los iba a llevar a tener una vida más cara. Y entonces son efectos que se han dado debido a la toma de decisiones que se dan pero de manera incorrecta y con una intención de continuar siendo una potencia que pareciera, estimado, si lo vemos desde un análisis geopolítico y desde una visión geopolítica, pareciera que Estados Unidos ya perdió ese poder que tenía y lo que le queda ahora es ordenar la casa y comenzar a dar buenos resultados dentro de, o su propia economía también podría venirse poco a poco deteriorando. Así es, estimado, pero al final el problema inflacionario que tenemos actualmente no es un problema de los Estados Unidos, es un problema mundial causado por la pandemia. Bueno, aunque sí es cierto, los Estados Unidos fueron de los principales partícipes en que esto generara, más allá de los problemas que trajo la pandemia, pues fueron los que más dinero regalaron, más dieron, y ahora pues están cobrando las consecuencias, que también mucho de ese plan fue durante el mandato de Donald Trump, nada más que Joe Biden pues lo respetó y lo siguió,
lo cual pues alargó la agonía que ahora estamos viviendo de esta inflación tan elevada. Lo dices perfectamente, Rusia y Ucrania, ahí que Rusia está obligando a pagar con rublos y los países no tienen otra cosa más que ceder, porque es un tema sumamente esencial, la luz, el gas, y con la luz que producen, imagínate quitarle la luz a una persona, pues no es nada fácil. Por eso los gobiernos tienen que tomar estas decisiones un poco desesperadas y hacerlo inmediatamente para no seguir aumentando esta inflación que pues es a nivel mundial, estimado. O sea, realmente es tremenda, pero también vemos la otra cara de la moneda. En México tuvimos récord de remesas, 18% la subida de remesas, estimado. Cuando vemos que en Estados Unidos están dejando de crecer y cuánto dinero entra a nuestro país por remesas. Entonces vemos esa contradicción, pero es lo mismo. Todo el dinero que están regalando en Estados Unidos, mucho de eso se viene a México por medio de remesas. Y entonces ahí es donde está el error de los Estados Unidos. El error en que ese dinero no está creciendo, no está produciendo en su país, y por eso le está trayendo estos resultados como comentamos. Y luego pues tenemos la reunión de la FED, estimado. Esta reunión el día de mañana que va a decir si suben o no las tasas de interés. Entonces, donde le subes el precio del dinero a la gente, buscando bajar una inflación que difícilmente veo que baje pronto. Esa es la realidad. Entonces puede venir un descontento mayor, porque lo vimos aquí en México. El alza de tasas, que aquí es mucho más rápido que en Estados Unidos, no ha logrado controlar la inflación, porque esta inflación viene de fuera, o sea, es una inflación tremenda. Entonces vamos a ver mañana qué dice Powell, lo vamos a estar comentando la siguiente semana, pero no veo que las medidas que puedan tomar vayan a funcionar en el corto plazo, porque son medidas de largo plazo, y para entonces, quién sabe qué pase o qué más nos enfrentemos, estimados. Sí, estimado, creo que aún está por verse. También estamos viendo en China algunos confinamientos que me preocupan porque no sabemos qué pase verdaderamente en China, estimados. En China vemos las noticias de lo que sucede, de los confinamientos, de severos confinamientos, pero con la intención de que no existan cierres totales, pero no sabemos qué esté pasando en realidad. Lo hemos dicho aquí muchas veces, el gobierno chino es muy hermético y te cuenta una historia de lo que verdaderamente es. Y pues lo mismo pasó con la pandemia, con el inicio. Nos dieron una versión y resulta que era un virus sumamente contagioso que se propagó por el mundo, y al mundo no le dio tiempo ni siquiera de reaccionar, porque cuando ya China aceptó que era algo que no estaba totalmente controlado, pues ya se había expandido por el mundo. Entonces, todo lo que mencionas sobre la situación que está detrás de la inflación, pues le sumamos a que la pandemia sigue. O sea, aunque queramos ver o veamos que todo está normal y que al parecer no hay un repunte de contagios, no se ha terminado. O sea, vamos camino a que termine o que algo extraordinario suceda y que vuelva a repuntar. Eso es una realidad. Hay que ser conscientes de ello, y esto puede llevar a situaciones como las que vimos en 2020, 2021 antes de la vacunación, que llevaron obviamente a la economía a estar semi paralizada. Así que aún estamos en una situación que es incierta en ese aspecto, en el aspecto de la pandemia, en el que está por acabarse o pueda pasar algo. Y la cuestión inflacionaria, pues esperar a que pueda bajar. Incluso hay algunos expertos que dicen que podría empezar a bajar los precios, pero pues también es algo incierto, porque si la situación de la guerra en Europa se continúa a esos niveles, pues seguramente los precios de los combustibles vuelven a subir y la inflación nuevamente se vuelve a disparar. Entonces son situaciones que pues están en un hilo. Lo dijimos alguna vez, tú mismo lo dijiste, estimado, la economía está en un hilo, y pues bueno, esperemos que pronto esto llegue a regularizarse. Estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final del programa. ¿A un último comentario que quieras añadir? Pues un gusto, estimado, estar aquí. Vamos a seguir estudiando las noticias, porque esta semana va a seguir muy movida con reportes trimestrales, la Junta de la Fe y demás. Vamos a ver en qué termina todo esto, y aquí se va a estar platicando la siguiente semana, estimado. Excelente, estimado. Cuéntanos dónde lo te pueden encontrar en redes sociales.
Estoy tanto en Facebook como en Instagram como Rodrigo, @Rodrigo Ortiz. Ahí me podrán encontrar, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Les recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestro podcast y en las diferentes plataformas de música vía streaming. Pueden encontrar este y todos los episodios de Encuentro de Negocios semana a semana. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos el próximo martes. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.